Hola a todos mis queridos seguidores y a todos los que se unen por primera vez a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos de vuelta! Hoy tenemos una noticia que les aseguro va a dejarlos con la boca abierta, y no es para menos. Estamos hablando de dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, dos figuras que han cautivado a millones con su talento y, seamos honestos, con su química innegable. Sí, estoy hablando de Asterisco Can-Yaman y de Meth of the Mir. Prepárense porque lo que les voy a contar hoy es algo que ha sacudido los cimientos de la industria y ha desatado una ola de especulaciones sin precedentes. Si aún no lo han hecho, denle al botón de suscribirse ahora mismo para no perderse ni una sola de nuestras primicias, porque en este canal siempre estamos al tanto de lo último y lo más jugoso, y hoy lo que tenemos es de oro puro. Sé que muchos de ustedes siguen de cerca la trayectoria de Can-Yaman y de Meth of the Mir, casi como si fueran parte de su propia historia. Sus carreras por separado son impresionantes, cada uno ha labrado un camino sólido en el mundo de la actuación, demostrando su versatilidad y carisma en múltiples producciones. Pero, ¿recuerdan ese momento mágico en el que sus caminos se cruzaron en la pantalla? Sí, me refiero a Arkencicus. Esa serie que nos robó el aliento, que nos hizo suspirar a mares, que nos invitó a soñar con el amor verdadero y las segundas oportunidades. La conexión entre Can y Meth era tan palpable, tan real, que era imposible no sentir que algo más allá de la ficción estaba floreciendo. Cada mirada, cada roce, cada diálogo pronunciado con esa intensidad, alimentaba la fantasía de millones. Y bueno, las teorías y los rumores sobre una posible relación sentimental nunca han faltado, ¿verdad? Han sido un constante murmullo en el fandom, una esperanza que muchos se negaban a abandonar. Pero hoy, lo que tenemos no son solo rumores, es una información que ha explotado como una bomba atómica en el universo del entretenimiento y ha dejado a todos preguntándose, ¿qué está pasando realmente? A ver, vamos a ir por partes para que nadie se me pierda en este torbellino de emociones. La noticia que ha salido a la luz, y que para muchos ha sido un verdadero shock, tiene que ver con un movimiento sorprendente, un giro inesperado en la vida profesional, y tal vez, solo tal vez personal, de estas dos estrellas que tanto adoramos. Estamos hablando de algo que se gestó en las sombras, que se mantuvo en secreto con una discreción casi militar hasta el último momento, y que ahora, al hacerse público, ha generado un torbellino de reacciones, un tsunami de comentarios en redes sociales y un frenesí colectivo digno de una final de campeonato. La fecha clave que deben grabar a fuego en su memoria es el asterisco 6 de febrero de 2026. Tomen nota de esa fecha. Ese día se confirmó algo que muchos sospechaban, algo que acariciaba la mente de los más optimistas, pero que pocos creían realmente posible dada la dinámica de sus carreras y sus proyectos individuales posteriores. Y es que Can-Yaman y Meth of the Mir, los protagonistas que tantos amamos, los que nos hicieron creer en la magia de la pantalla, han decidido embarcarse juntos en un asterisco nuevo proyecto. Pero ojo, deténganse un segundo. No se trata de una simple reunión en una nueva serie de televisión turca, no. Esto va muchísimo más allá. Estamos hablando de un proyecto que promete ser asterisco internacional, un proyecto que los posiciona en un escenario completamente nuevo, y lo que es más intrigante, lo hace de una manera que nadie, absolutamente nadie, anticipaba. Inicialmente lo que se filtró fue un rumor muy fuerte sobre una posible colaboración en un drama internacional. Algo que ya de por sí era emocionante porque imaginarse a Can y Meth compartiendo créditos en una producción con alcance global era un sueño para muchos. Pero la verdadera bomba, la noticia que hizo que todos se cayeran de sus sillas, cayó cuando se reveló la asterisco naturaleza exacta de este proyecto y sobre todo, el papel fundamental que jugará esa química electrizante que ambos demostraron tener. Resulta que no se trata solo de protagonizar una serie, sino que están involucrados en una producción que apunta a conquistar las asterisco plataformas de streaming globales, esas que marcan el ritmo de la industria hoy en día. Imaginen esto, Can-Yaman y Meth of the Mir, juntos de nuevo, pero esta vez, con un alcance que trasciende fronteras, llegando a cada rincón del planeta, a cada hogar con acceso a Internet. La magnitud de esto es simplemente alucinante. Y aquí es donde la trama se pone aún más jugosa, más intrigante, más digna de un guión de película. La noticia específica que ha sorprendido a todos, que ha generado un debate apasionado, es que no solo van a actuar juntos, sino que este proyecto está siendo descrito como algo que reinventará el romance en la pantalla, y que busca capturar la esencia de su conexión única. ¡Boom! Esta frase es un disparo directo al corazón de los fans.
Esto, por supuesto, ha disparado las especulaciones a niveles estratosféricos sobre si esta conexión se limita a lo estrictamente profesional o si hay algo más profundo, algo más íntimo en juego. Los fanáticos, esos que nunca han dejado de apoyar su posible relación fuera de cámaras, que han tejido historias y escenarios hipotéticos sobre su vida juntos, ven esto como una señal esperanzadora, una oportunidad dorada para que su historia de amor, que tantos creyeron que existía, florezca de nuevo, esta vez en un escenario global. La información más reciente, la que ha causado el mayor revuelo, la que ha alimentado los foros y las redes sociales hasta la madrugada, es que Can Yaman y Demet Özdemir han firmado para protagonizar una nueva producción conjunta que, y esto es crucial, *, no es una serie convencional. Se habla de un proyecto con un formato diferente, algo que se sale de lo habitual. Las hipótesis apuntan a una * miniserie de alto presupuesto, una producción con pocos episodios pero con una intensidad y una calidad cinematográfica que rivalicen con las grandes películas, o incluso, atención, una * película. Lo que sí está claro, lo que resuena en todos los círculos de la industria, es que el enfoque principal de este proyecto es precisamente esa * chispa, esa magia, esa electricidad que encendieron en Erkencicus. Los productores, inversionistas y directores, sabiendo perfectamente el poder que tiene la pareja Yaman Özdemir en el imaginario colectivo, han decidido capitalizar su inmensa popularidad y la demanda insaciable de los fans por volver a verlos juntos, en un proyecto que haga historia. Y aquí viene el detalle jugoso, el que hace que las bocas se abran aún más. Se rumorea fuertemente, y cuando digo rumores, hablo de fuentes cercanas a la producción, de filtraciones que parecen tener mucho fundamento, que este proyecto tiene como objetivo principal ser lanzado en una de las * plataformas de streaming más importantes a nivel mundial. Piensen en Netflix, en Amazon Prime Video, en Disney, y en plataformas que tienen alcance global masivo. Esto significa que no solo los veremos juntos de nuevo en un proyecto de alta calidad, sino que su reencuentro llegará a * millones de hogares en todo el mundo, compitiendo directamente con las producciones más ambiciosas de Hollywood y otras industrias consolidadas. Imaginen la repercusión, la expectación que esto va a generar. Será un evento global. Ahora, ¿qué tipo de proyecto podría ser? Las especulaciones apuntan con fuerza a que sería un * drama romántico con tintes de comedia, un género que les permite explotar al máximo esa faceta que tanto enamoró al público, esa mezcla de pasión, ternura y humor que los hizo inolvidables. Sin embargo, también hay voces autorizadas, críticos de cine y analistas de la industria, que sugieren que podrían estar explorando un género diferente, quizás un * drama más intenso, más oscuro, para demostrar su versatilidad como actores y romper con las expectativas preestablecidas. Lo que sí es seguro, lo que todos dan por hecho, es que la * química entre ellos será el hilo conductor, la columna vertebral de la narrativa, el ingrediente secreto que hará que esta producción sea un éxito arrollador. Pero la cosa no termina ahí. La ambición de este proyecto parece ir más allá de la simple actuación. Se ha rumoreado, y esto es información que está empezando a circular, que ambos actores podrían tener un * rol más activo en la producción. Can Yaman, conocido por su ambición desmedida, su espíritu emprendedor y su deseo palpable de expandir su carrera internacionalmente a pasos agigantados, podría estar buscando un rol más allá de la interpretación, quizás involucrándose en la conceptualización o la dirección. Lo mismo podría decirse de Demet Özdemir, quien ha demostrado ser una actriz muy talentosa, con una visión clara de su carrera y una madurez profesional envidiable. ¿Será que estamos ante una * CO producción, donde ambos no solo actúan sino que también aportan su visión creativa? Solo el tiempo lo dirá, pero la idea de verlos no solo actuando, sino también * creando algo juntos, algo que lleve su sello personal, es fascinante y abre un abanico de posibilidades aún más emocionantes. La noticia ha explotado en las redes sociales como un polvorín. Los hashtags relacionados con Can Yaman y Demet Özdemir han sido * tendencia mundial desde que se conoció la información. Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, todos los rincones de Internet arden con la noticia. Los fans están eufóricos, emocionados hasta las lágrimas y, por supuesto, llenos de preguntas que se agolpan en sus mentes. ¿Cuándo empezarán a grabar? ¿Cuál será la sinopsis exacta? ¿Será para una plataforma específica y cuándo se estrenará? La incertidumbre, alimentada por la falta de detalles oficiales concretos por parte de los involucrados, solo aumenta la expectación y las ganas de ver más.
Lo que sí podemos asegurarles con total certeza, basándonos en el calibre de los actores y la magnitud del proyecto que se vislumbra, es que este movimiento de Can Yaman y de Method Demir no es casual. Ambos actores han estado en un punto crucial de sus carreras, buscando nuevos horizontes, proyectos que los desafíen, que les permitan crecer y, sobre todo, que los proyecten a nivel global. Para Can, después de sus incursiones en Italia, su participación en producciones de habla no turca y su constante búsqueda de oportunidades internacionales, este proyecto podría ser el asterisco impulso definitivo, el trampolín que lo lleve a las grandes ligas de Hollywood. Para Demet, que también ha mostrado interés en proyectos internacionales y ha participado en series que han tenido buena acogida fuera de Turquía, es un asterisco oportunidad de oro para consolidar su presencia en el mercado mundial, para demostrar que su talento no tiene fronteras. La decisión de unirse de nuevo, después de un tiempo en el que sus caminos profesionales se habían separado y habían tomado rumbos distintos, habla de una asterisco conexión profesional sólida, de un respeto mutuo por sus habilidades y de una confianza ciega en la magia que crean juntos en pantalla. Ya sea que haya o no una relación sentimental entre ellos en la actualidad o en el pasado, lo que es innegable, lo que trasciende cualquier especulación personal, es que como asterisco dupla actoral, tienen un magnetismo especial, una química que enamora y que conecta con el público a un nivel profundo. Y las compañías de producción lo saben. Han visto el éxito que tuvieron juntos, han medido el impacto que generaron y han decidido replicarlo, pero esta vez a una escala mucho mayor, con una estrategia de lanzamiento y difusión global. Piensen en el impacto que esto podría tener. Si este proyecto logra capturar esa magia inigualable que vimos en Erkencicus, y la eleva a un nivel internacional, con los recursos y la difusión de una plataforma global, podría significar un asterisco antes y un después para las producciones turcas en el mercado global. Sería una muestra contundente de que el talento turco, y en particular la pareja Yaman Özdemir, tienen el potencial de competir y triunfar ante las grandes potencias de Hollywood y otras industrias cinematográficas consolidadas. Sería un hito para la industria del entretenimiento turco. Ahora, la pregunta del millón, la que todos nos hacemos en voz baja o en susurros digitales, ¿hay algo más detrás de esta colaboración profesional tan esperada? La historia de su supuesto romance, que fue tan intensamente seguida, analizada y soñada por los fans, ha sido una constante en las conversaciones sobre ellos, un fantasma que sobrevuela cada uno de sus movimientos. Aunque ambos han sido muy discretos y profesionales al respecto, manteniendo su vida privada al margen del ojo público, la especulación nunca ha cesado. Este nuevo proyecto, centrado explícitamente en su conexión, en esa esencia única que comparten, inevitablemente reavivará esos rumores, esas esperanzas, esas fantasías. ¿Será que esta unión profesional es también una forma de explorar o reavivar algo más personal? ¿Será que el amor que tantos creyeron ver en pantalla tiene una oportunidad de concretarse en la vida real gracias a este proyecto? Es una pregunta que solo ellos pueden responder, y es natural que como observadores, como fans, nos dejemos llevar por la imaginación y la ilusión. Lo que sí podemos decir con certeza analizando el panorama, es que este es un asterisco movimiento estratégico por parte de ambos actores y de las productoras involucradas. Están apostando sobre seguro, confiando en una fórmula que saben que funciona a la perfección y que tiene un gran potencial comercial, especialmente en el mercado internacional. El hecho de que se trate de un proyecto de alcance global, y no solo una serie turca más, sugiere que se están invirtiendo recursos significativos, que hay un equipo de profesionales de primer nivel trabajando en ello, y que las expectativas de éxito son muy altas. Para concluir, la noticia del 6 de febrero de 2026 marca un asterisco hito ineludible en la historia del entretenimiento. Can Yaman y Demet Özdemir están de vuelta, y lo hacen por todo lo alto con un proyecto que promete ser ambicioso, cautivador y rompedor. La combinación de su talento innegable, su química electrizante que traspasa la pantalla y el alcance global de esta nueva producción auguran un éxito rotundo. Estamos ante un evento que sin duda dará mucho de qué hablar, tanto en el ámbito profesional, redefiniendo el panorama de las producciones internacionales, como en el personal, alimentando la fantasía de millones de fans en todo el mundo que esperan verlos felices, ya sea en la pantalla o fuera de ella. Así que, mis queridos amigos, este es el resumen de esta impactante noticia que ha sacudido el mundo del entretenimiento. Can Yaman y Demet Özdemir se unen de nuevo en un proyecto internacional que busca redefinir el romance en la pantalla y que promete conquistar las plataformas de streaming globales. La expectación es máxima, la emoción está por las nubes y nosotros, como siempre, estaremos aquí al pie del cañón,
para traerles todos los detalles a medida que se vayan revelando, para desentrañar cada secreto y compartir cada novedad con ustedes. Y ahora, la parte que más disfruto, quiero escuchar su opinión. ¿Qué les parece esta noticia? ¿Están tan emocionados como yo por verlos juntos de nuevo? ¿Qué tipo de proyecto creen que será? ¿Una película, una miniserie, algo totalmente innovador? ¿Qué esperanzas tienen para esta colaboración? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus teorías, sus impresiones y sus reacciones. Este es su espacio. Si este vídeo les ha parecido interesante, les ha mantenido al borde del asiento y les ha dejado con ganas de más, no olviden darle un gran me gusta, eso nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que sean los primeros en enterarse de todas las novedades y primicias. No se queden fuera de esta historia. Gracias por acompañarnos hasta el final, por su fiel apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo grande y lleno de expectativas.